Continuamos llevándote mucho más allá en las paredes. Disciplina y creencia en los hijos. Nos acompaña Ilamar, la chica, psicólogo. ¿Qué tan importante es el modelaje justamente? Te pongo un ejemplo. En esta casa no se grita. ¿Por qué tú estás gritando? ¿Ok? Nada más por decirte solamente uno. ¿Ok? No le pegas a tu hermano. Yo sí te puedo pegar a ti, pero tú no le puedes pegar a tu hermano. ¿Qué tan importante es justamente eso para que el niño entonces diga, ya va, pero ¿por qué tú sí y yo no? Sí, porque además le genera una disonancia al Así niño, es. ¿no? Mira, en la escala del 1 al 10 yo le pondría 20. Wow. Ok. Sí, es sumamente importante y cómo los papás subestiman este hecho. ¿Okay? Definitivamente que el ejemplo entra por casa y que los hijos aprenden justamente en los momentos en que tú crees que no le estás enseñando nada. Entonces debemos ser bien congruentes, debemos ser bien consistentes, debemos ser bien conscientes del comportamiento que estamos desplegando en casa y en otros contextos. En caso de la escuela, la maestra también es una autoridad significativa para el niño y no podemos exigir aquello que no damos. O sea, las cuentas no dan. O sea, que tú exijas algo que no esté en casa ni esté en estos escenarios. Entonces es bien importante que haya congruencia porque el componente no verbal o la actuación que tú puedas desplegar en casa es lo que el niño va a copiar, no otra cosa. El niño no aprende por lo que tú le digas que haga, sino por las cosas que él ve. ¿Qué tú estás haciendo? ¿A partir de qué edad? Si es que hay una edad, Ilamar, ¿a partir de qué edad? Porque no, él está chiquito, él todavía está muy pequeñito, o cosas así por el estilo, y se puede decir, no sé, me corrige si estoy equivocado, ya a partir de los 3 de 4 años ya los muchachos están plenamente conscientes y pueden ser hasta unos grandes manipuladores. Entonces, ¿a partir de qué edad justamente comienza ese proceso de enseñanza en cuanto a la disciplina? Desde que nacen. Bueno, Fíjate que el niño nace con algunas conductas instintivas, por ejemplo el llanto, si tengo hambre, si tengo sueño, si me siento mal, eso es innato, pero en la medida en que el niño va desarrollándose, el niño dice, oh, si lloro, mamá me da de comer, pero entonces si lloro, mamá me carga, y así sucesivamente. Es decir, que el niño desde muy temprana edad aprende a manipular, cosa que no es ni buena ni mala. Han satanizado de que la manipulación, que los niños no manipulan. Sí, parte de su inteligencia y parte de que están evolucionando y que están madurando evolutivamente es que manipulan. Entonces, si esto es así, si tenemos esta premisa desde las muy tempranas edades, es que uno debe colocar límites, debe colocar normas, porque además otras teorías nos dicen que hasta los 7 años de edad aproximadamente es que el niño introyecta la norma y la hace suya. Nosotros como papás siempre tenemos la particularidad de que creemos que nuestros hijos no crecen. De hecho, a mí me ha pasado en mis conferencias de que, ay, mi bebé hace tal cosa. Ya va, ¿qué edad tiene tu bebé? 17 años. Ya va, no es un bebé, es un adolescente. Entonces, si creemos nosotros que nunca crecen, nunca vamos a pensar que va a llegar el momento para poner normas y límites. Entonces, desde las primeras edades, de los primeros meses, se le dice al niño, por ejemplo, a respetar algunos espacios. Por ejemplo, hay bebés son niños o menos de 2 años, mejor dicho, que si por ejemplo van a meter el dedito en un interruptor, tú no lo puedes dejar porque, bueno, primero está sacrificando o está en peligro su vida, entonces su seguridad, que es lo más básico que tiene. Entonces tú como papá y mamá debes, por ejemplo, decirle que no. El niño desde muy temprano puede introyectar la palabra no, que es lo más concreto y lo más sencillo de aprender. Claro, pero no se toca. No, es distinto, es distinto. ¿Cómo decirlo entonces? Ese ejemplo que pusiste es perfecto. Ahí está el interruptor. ¿Qué hago entonces en ese momento? Ese, por llamarlo, momento educable. ¿Cómo hago yo en ese instante? Exacto. Bueno, primero, el bebé no tiene la capacidad de autocuidarse ni autorregularse. Es el papá, la mamá y cualquier otra figura de autoridad que debe proteger el escenario. Si tú tienes un bebé que está gateando, tú no puedes dejar los interruptores sin los seguros. Claro. ¿Ok? Entonces, eso por una parte, papá y mamá tomar responsabilidad en eso. Pero en el caso de que el niño efectivamente transgrede esa norma, porque bueno, simplemente está explorando, tú vas y, por ejemplo, le agarras la mano y con tono serio le dices que no. Esto es muy importante, que los papás se metan en el personaje, porque a veces pasa que dicen que no mientras se están riendo. Así es. Entonces, insisto, los niños aprenden más por lo que ven que por lo que tú le digas que hagan. Entonces, si por ejemplo un niño te está golpeando, tú le dices no, eso no, o a mamá no se golpea, mientras das también una alternativa de comportamiento. Normalmente no damos alternativas de comportamiento y por eso la disciplina, papá y mamá fallan. Entonces, si tú le dices, no, a mamá no se golpea, le vas mostrando y le dices, a mamá cariñito, y le vas modelando la conducta.
Sencillito. Así de fácil. Así de fácil. ¿Cómo va cambiando ese modelaje a lo largo de la vida del niño? O sea, no es igual hablar al niño de 2 años, al de 5, al de 7, al de 8 o al adolescente. Sí, bueno, el modelaje siempre tiene que estar y siempre debemos ser implacables con eso, ¿no? Me imagino que quieres decir que al momento de disciplinar, en la medida en que los niños tienen más edad, hay cosas que tú puedes ir negociando con ellos. Por ejemplo, con un adolescente, o sea, si tú no haces negociación con él, vas a tener a un adolescente súper rebelde. Claro. Pero en el caso de los niños, a pesar de que puedas negociar algunas cosas sencillas, porque otras no, por ejemplo, tomarse la medicina es algo en la cual tú no puedes negociar, pero sí, por ejemplo, qué ropa vestir. Pero, sin embargo, papá y mamá son los que dan la pauta. Porque entonces de pronto vemos que estamos en el mes de junio y vemos a los niñitos saliendo con el disfraz de carnaval y tú dices, bueno, ya va, es que lo dejé que eligiera libremente. No, tú dices, ¿te pones esto o te quieres colocar esto? Y que el niñito decida, por ejemplo, en esos casos. Hay rutinas que son importantes, dormir, bañarse, comer, que obviamente quizás tampoco son negociables. O sea, ver a la mamá paseando por toda la casa con la cucharilla justamente para que el niño o la niña pueda comer, etcétera. ¿Cómo eso, que parece tonto, entre comillas, cambia incluso hasta la misma personalidad o el hecho de no tener esa misma rutina en el niño? Me lo dice en la próxima parte, ¿te parece? ¿Okay? Esto es En las Paredes, quédate con nosotros, en breve estamos de vuelta contigo. Para sus comentarios, propuestas y sugerencias, comuníquese a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @HablanParedesTV, en Facebook, Hablan las Paredes TV, nuestro correo electrónico, hablanlasparedestv@gmail.com. Al revés. De hecho, a veces cuando somos mamá y papá, nos olvidamos del rol de pareja por justamente ser mamá y ser papá. Parte final de Estar en las Paredes en la noche de hoy, disciplina y crianza de los hijos, Ildamar, la chica psicólogo. Las rutinas son importantes, obviamente, en las estructuras de ese niño. Sí, indudablemente, y de las primeras edades también. No solamente la rutina, darle responsabilidades a los hijos, no hay nada más que sea más importante para ellos que sentirse pertenecientes a ese grupo familiar. Y una de las formas para hacerlos e involucrarlos a esa familia es darle responsabilidades. Nosotros debemos entender que la familia no es el niño, la familia son todos los miembros que componen, digamos, ese hogar, y que es un sistema, es una unidad funcional, y que no es justo que nos adaptemos toda la dinámica, toda la rutina hacia un niño, porque la vida real no es así. La vida real no te dice que el mundo se va a ajustar a ti. Entonces ese niño debe ajustarse más bien al mundo. La casa no gira en torno al niño. El niño forma parte de la casa y obviamente exactamente. Que hay que respetarlo, que hay que tomarlo en cuenta, sí, cómo no, pero no es el único ente y que a veces se olvida en la familia. De hecho, a veces cuando somos mamá y papá nos olvidamos del rol de pareja por justamente ser mamá y ser papá, y resulta que en la familia tenemos distintos roles, el rol de hermanos, el rol de mamá, el rol de pareja, entonces debemos estar como bien equilibrados con eso. Así como existe un policía bueno y un policía malo, también a veces existe un papá bueno y un papá malo. Me explico. Cuando llegue tu papá, ya vas a ver lo que te va a pasar. Cuando tu papá venga y te va a decir otra cosa, usualmente es así. ¿Cómo es el manejo justamente de la pareja y cómo influye esa crianza en el desarrollo de la misma pareja, en el llevarse bien o llevarse mal de la pareja en cuanto a la crianza? Sí, bueno, decir que hay un papá bueno y un papá malo es terrible, ¿no? Claro. O que el niño piense que eso sea así. Y esto pasa muchísimo cuando uno de los miembros de la pareja empieza a delegar, digamos, el tema de la crianza al otro. Ya por ahí te estás desempoderando. Estás diciendo, yo no puedo con esto, se lo voy a dejar a tu papá. Y eso es muy mal porque en el proceso de formación de la autoestima del niño, el niño debe saber que no hay ni buenos ni malos, sino que la disciplina es necesaria. Así es. Entonces, un error fundamental también que ocurre muchísimo en la casa es cuando papá y mamá se desautorizan, ¿okay? Justamente por lo que habíamos hablado en el primer bloque del programa, porque no se ponen de acuerdo, porque no están las pautas de crianza cónsonas, entonces empiezan a haber desavenencias en la pareja para criar al hijo. Pasa muchísimo también que cuando papá y mamá están peleados, establecen alianzas con el hijo en contra de uno de los progenitores, y eso es totalmente inadecuado porque el niño no está para establecer alianzas ni formar equipo con ninguno de los dos miembros. ¿Cómo manejar la crianza, y ahora que tocas ese tema, cuando hay un divorcio ya? Bueno, la estructura, como habíamos mencionado, es fundamental. Si usted se divorcia, porque bueno,
uno no puede estar junto por los niños. O sea, se supone que uno se unió por amor y por desamor u otras cosas que debe divorciarse, no permanecer por los hijos, con la pareja por los hijos. En este caso, tratar de que las rutinas en ambos contextos sean lo más predecibles y lo más parecidas posible, justamente para no decir, ay, pero papá es chévere porque cuando yo me quedo a dormir con él, él me deja dormir a las 11 de la noche, pero tú me dejas dormir a las 8, mami. Entonces, los niños no tienen un criterio objetivo para decir si uno es bueno y si uno es malo, sino que si eres más permisivo, el niño por supuesto va a decir que este papá que está siendo más permisivo es el mejor, porque el niño no está en la conciencia de decir que la disciplina es necesaria para su vida. No se divorcia la pareja, no se divorcia los hijos. Si tú de repente no te llevas bien como pareja, pero como padres se pueden llevar muy bien, ¿ok? Y entonces si mantienen esas normas establecidas, esas reglas que entre los dos como pareja se lograron realizar, pues obviamente la crianza va a ser excelente independientemente exista o no la pareja como tal. Cuando hay un tercero, cuando es abuelita, cuando es abuelito, cuando es de repente una nana la que está ahí en ese proceso de crianza e incluso hasta en la toma de decisión en cuanto a disciplina, ¿cómo influye? Sí, yo a los abuelitos los adoro porque tienen el rol de consentir, también de proteger, y hoy día que tenemos que trabajar muchísimo, papá y mamá, son los abuelos quienes mayormente se quedan con los hijos. Pero ellos no deben jugar en contra de papá y mamá. Ha pasado muchísimo que los abuelos también desautorizan a los padres, entendiendo que ellos tienen de pronto una experiencia importante con relación a la crianza y que es algo que no le podemos restar ni quitar. Pero eso no significa, abuelito y abuelita, que si usted no está de acuerdo con las pautas de crianza que tienen sus hijos con relación a sus nietos, usted sí lo puede negociar o lo puede conversar, pero muy aparte de los hijos. Porque, como dicen por allí, en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Empezamos a ver cambios conductuales importantes en nuestros hijos porque vemos que abuelita desautoriza a mamá o desautoriza a papá, entonces me empiezo a comportar peor delante de los abuelos, y eso es un motivo de consulta súper frecuente. Todas las figuras de autoridad, llámese maestros, llámese papá, mamá y abuelos, deben fungir como un bloque. Y si uno dijo que no, el resto también dice que no, de tal manera que si el niño empieza a sabotear la norma, entienda de que eso no es posible. ¿Cómo reaccionar? Porque quizás a usted le haya pasado, a muchos nos puede haber pasado cuando tenemos hijos, cuando definitivamente te sacan de quicio, cuando dices, no puedo más. ¿Cómo reaccionar justamente en ese instante para que nunca esté presente la violencia? Bien, una pregunta también fundamental, ¿no? La figura de autoridad no puede perder el control ni decir, ay, me sacaste de quicio. Okay. Si usted siente que esa es que llegó a su límite, es preferible que respire profundo y que vuelva otra vez al ruedo. Pero perder los estribos, le está diciendo el niño, primero yo gané, yo te saqué de control, y yo de verdad no puedo entender cómo un niño de 4, 5, 6 años puede sacar de control a un adulto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ayer mismo lo vi en el consultorio, y yo siempre pongo a los papás un poco para que ensayen. Yo les digo siempre, imagínate que estás en la sala de tu casa y que yo no estoy, vamos a ver cómo lo hacen. Y es impresionante cómo niños de 2, 3, 4 años, gatos, hacen perder los estribos a los papá y mamá. No, papá y mamá tienen la última palabra, son figuras de autoridad, y si usted dijo que no, por ejemplo, usted debe mantenerse no hasta sus últimas consecuencias. Entonces, que el niño te diga algo, no le prestes atención, o sea, simplemente no te desenfoques, entender que ya tú marcaste la pauta y debes hacer cumplir esa pauta, y que si esa pauta no es cumplida debe haber alguna consecuencia, castigo, sanción o como quieras llamarlo, porque conducta que no tiene consecuencia, conducta que tiende a repetirse. Así es. Ya para concluir, ¿qué diríamos? Tips finales. Bueno, entender que la disciplina es algo que no debe improvisarse, que debe trabajarse muchísimo antes de decidirse papá y mamá. Entiendo que ninguno nacemos con un manual debajo del brazo, pero hoy día tenemos muchísimas fuentes de información, ¿okay? Antes no existía la información tan de la mano, y que si a veces creemos que se nos escapan de control o de las manos la crianza y educación de nuestros hijos, buscar como ayuda especializada. Así es. Eso es importante. Y ser consistente, ser coherente. Por eso es que se llama disciplina. Por ser constante en la aplicación de sanciones, de autoridad, de afecto también. Así es, gracias Lemar por estar con nosotros. Usted también por habernos acompañado. Ahí tienen la información, así tal cual. Nunca la violencia debe estar presente. Siempre el amor, el respeto y el modelaje. Él debe saber que lo amas, que lo quieres, pero que también hay normas. Cuídate mucho. Feliz noche.